Mi querida audiencia de Intelectua, muy buenas tardes. Ya es mediodía de este domingo 29 de diciembre de 2019. Mi querida audiencia, tengo el gran placer de decirles que el día de hoy tengo un invitado especial. Y déjenme decirles por qué es especial. Doblemente especial. En primera, porque es el primer escritor que tengo como entrevistado en mi canal. El primer escritor. Y en segundo lugar, porque no nada más es escritor, sino que además tiene otras diferentes facetas que él nos va a hacer favor de ir descubriendo a lo largo de esta entrevista. Juan Cruz Castiñeiras es argentino y además de ser escritor, también estudió en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Ciencias Políticas. Además, ha escrito varios libros, algunos sobre el peronismo, sobre las Islas Malvinas y sobre Mohamed Ali. ¿Tienes algún otro libro, Juan? Muy buenos días y bienvenido a este canal. Muy buenos días, Silvia. Sí, en realidad son 5 libros. El primero es El patriota que quieren olvidar, quién era Mohamed Ali Zaineldin, que es un héroe de la patria, un guerrero de Malvinas. El segundo, Peronismo por sus protagonistas, donde entrevisté a dirigentes del peronismo que conocieron al general Perón y algunos por su edad llegaron a conocer a la señora Eva Duarte de Perón, más conocida mundialmente como Evita. Mi tercer libro se llama Marcel Lefebvre, un hombre de Dios y un defensor de la Iglesia, donde trato mediante pasajes bíblicos y parte del magisterio de la Iglesia la defensa de la tradición católica. Y mi cuarto y quinto libro son relacionados a Malvinas. El cuarto libro es Malvinas por sus protagonistas, que presenté en diferentes provincias argentinas y en la República del Ecuador, en la República de Panamá y en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y el quinto libro y el último, por ahora, es Operación Olvido, la posguerra de Malvinas, que presenté también en diferentes provincias argentinas y en la hermana República Oriental del Uruguay. Yo hice 2 libros de Malvinas por una razón: siempre que hubo una guerra hay una posguerra, y la posguerra lamentablemente es más dolorosa que la guerra. La guerra de Malvinas duró cronológicamente 2 meses, de abril a junio del 82. La posguerra está durando más de 37 años, con lo que eso significa. Lamentablemente la posguerra no los matan las balas enemigas, sino la indiferencia del pueblo y el abandono del Estado. Hasta el día de hoy se siguen suicidando por lo que se llama el estrés postraumático, que antes se conocía como neurosis de guerra. Sí, eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Qué ha sido de esos soldados que estuvieron en la Guerra de las Malvinas? Tú hablas de unas Malvinas explicadas por sus protagonistas, es decir, por los participantes en la Guerra de las Malvinas. Pero antes de eso, Juan, yo quisiera que nos hicieras un contexto, porque hay mucha gente joven que ve este programa y que no tiene ni la más remota idea, por lo menos acá en el norte del Ecuador, no saben qué significó la Guerra de las Malvinas, por qué sucedió. Lamentablemente que en Argentina muchos jóvenes también desconocen. Acá se conoce más quién es Messi, quién es Maradona, antes que los héroes de nuestra patria. Y es de la historia reciente. Una cosa es la guerra independentista que pasó hace 200 años, pero otra es la guerra reciente que se aconteció en 1982. Por eso, recordemos en un contexto. Las Malvinas son argentinas por geografía, por historia, y en 1833, en enero de 1833, lo ocupa el Reino Unido, Gran Bretaña. En el 1982, a 149 años de la ocupación británica, se produce la recuperación de Malvinas por parte de los argentinos. No es una invasión, porque nadie puede invadir algo que le pertenece. Es una recuperación el día del 2 de abril. Incluso esa famosa
recuperación, el famoso desembarco, se llamó Operación Rosario, gracias a la iniciativa del teniente coronel de aquel entonces, Mohamed Ali Zaineldin, que era una persona de origen druso, de padres libaneses, pero él abrazó el catolicismo. Incluso en tierras malvineras entierra el rosario, porque él decía, lo que va a proteger al aeropuerto y a las islas va a ser el manto sagrado de la Virgen, y qué mejor que enterrar el rosario. Y de hecho, a pesar de que la pista del aeropuerto recibió grandes cantidades de bombardeo, nunca se salió de operatividad. Por eso es muy importante la fe del combatiente. No hay nada más sagrado, como dice las Sagradas Escrituras, que dar la vida por los amigos, como dice el Evangelio de San Juan. Y el combatiente da la vida, o en algunos casos ofrece la vida por la patria. ¿Qué es la patria? Los compatriotas. Así que es muy honorable siempre rescatar la figura de un veterano de guerra, sea del país que sea, y sea de la causa que lo haya llevado a la guerra. Por eso hay que honrar, en este caso, a nuestros queridos argentinos veteranos de guerra de Malvinas, como también a los peruanos y ecuatorianos que combatieron en la guerra del Cenepa en el año 95. Pero hoy, lamentablemente, poco se habla de la situación de los veteranos de guerra, que no solo son hombres que portaron armas, sino que en Argentina hubo 6 mujeres consideradas veteranas de guerra. También hubo periodistas considerados veteranos de guerra, porque es clave la información de los corresponsales de guerra. También hubo capellanes de la Iglesia Católica que tuvieron una función fundamental entre preparar a un hombre entre la vida y la muerte, y sobre todo darle espiritualidad para que se mantengan en pie. Y también los civiles que participaron en la guerra. Acá en Argentina participaron varios buques mercantes. La famosa Marina Mercante Argentina, que fue potencia en la época del general Perón, tuvo un papel muy destacado en la guerra de Malvinas. Así que hay muchas cosas que no deberíamos dejar de hablar. Por eso te agradezco tú, como youtuber, como comunicadora, como mexicana, este interés, porque si uno habla de una patria grande, hay un tema muy importante que es recuperar la soberanía plena en el archipiélago, en Malvinas, que esto es algo clave, la salida bioceánica, bicontinental, el tema estratégico, porque las Malvinas a eso voy. Cercano a la Antártida Argentina. Sí, es una zona muy clave para nuestro continente. A eso voy. Las Malvinas está ubicada al lado oriente de Argentina, en el Océano Atlántico. Así es. Y como lo has mencionado, siempre perteneció a Argentina por cuestión geográfica. Sin embargo, dime qué tenía que estar haciendo Inglaterra en las Malvinas cuando sucedió saqueando, todo eso. como hacen ellos. O sea, la mentalidad colonial, lógicamente ellos serán todo lo que uno diga, pero son inteligentes, no son tontos. Si no se van de Malvinas es por algo, por el tema geoestratégico. Es muy clave las Islas Malvinas. Exactamente. Por eso es importante recuperarlo para el dominio de América, y sobre todo para que sea parte de la soberanía de nuestra patria. Por eso es muy importante algunas iniciativas que se dieron en los últimos años. Los gobiernos de los Kirchner tuvieron la visión de que en un billete de circulación nacional, el de 50 pesos, se vea la efigie de nuestras islas, crear un museo sobre Malvinas. El doctor Menem otorgó, mediante el Congreso de la República, las medallas a los veteranos de guerra en la década del 90. Es muy bueno que se hagan estas iniciativas, pero no tienen que ser de acuerdo a la simpatía o antipatía del gobernante de turno, sino que tiene que ser una política de Estado, y por eso es muy importante tener el respaldo de la comunidad internacional. Yo en mis libros y en las conferencias que doy acerca de Malvinas hablo de la ayuda internacional. Recordemos los grandes líderes que apoyaron a nuestro país. El coronel nacionalista Muammar al-Gaddafi de Libia, que después fue masacrado como un perro por el imperialismo norteamericano. El peruano, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular,
incluso él estuvo exiliado acá cuando se produjo la Revolución Peruana a fines de los 60 con Velasco Alvarado. El panameño Arístides Royo, que fue discípulo del general Omar Torrijos, que actualmente es ministro de Asuntos del Canal del Panamá bajo la presidencia de Laurentino Cortizo. También el que nos ayudó fue el venezolano Luis Herrera Camping, que era demócrata cristiano, el cubano comunista Fidel Castro, gente de diferente ideología, como un nacionalista como Gaddafi hasta un comunista como Castro, pero ellos reconocieron que Argentina tiene que tener la soberanía plena en el archipiélago, porque recordemos que Argentina tiene una parte continental y una parte insular. La parte insular es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur, que corresponden a las Malvinas. Las Malvinas son fueguinas porque pertenecen a la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, y son argentinas porque corresponden a nuestro país. Al continente, exacto. O sea, algunos trasnochados hablan de que hay que crear quizás una bandera de Malvinas. No, ya las Malvinas tienen una bandera que es la bandera de Tierra del Fuego. A veces hay desconocimiento en nuestro país. Incluso la provincia más grande de nuestra patria es Tierra del Fuego, porque comprende a la Antártida y a las islas del Atlántico Sur. Lamentablemente a veces hay un desconocimiento total, incluso por las redes sociales. La gente prefiere entrar a ver jugadas de fútbol o escuchar música y no culturizarse, porque si nosotros nos informamos, sobre todo los más jóvenes, le hacemos el juego al imperialismo, que ellos quieren que nuestros pueblos no se informen y no tengan conciencia de patria, no tengan conciencia de Dios, que también es importante. A ver, entonces, Inglaterra tenía base militar en las Islas Malvinas cuando ocurrió esta guerra, ¿o me equivoco? Así es. Bueno, tenía desde 1833 que están los británicos en nuestras islas. ¿Y por qué se les ha dado ese permiso para estar ahí? Es decir, una cosa... Un desalojo que sufrió Argentina, los argentinos, en enero de 1833. Y lamentablemente después hubieron reclamos que no prosperaron hasta que ocurre la guerra. No entiendo lo del desalojo. En 1833 la soberanía de las islas lo tenían los argentinos. Sí. Después lo tomaron las islas los británicos y desalojaron a la guarnición militar argentina. Entre ellos estaba un capitán apellidado Pinedo. Ajá. Ellos usurparon las Malvinas. Después, cuando se las recuperan y flameó nuestra bandera celeste y blanca y se desalojó al gobernador inglés, un operativo realmente espectacular, un operativo incruento. Lamentablemente la primera baja argentina fue del capitán mendocino Pedro Edgardo Yaquino, que se convirtió en el primer mártir porque murió por la causa de Malvinas. Él sabía que era una operación incruenta tomar la casa del gobernador, pero así todo él perdió su vida, y también hubo dos de sus camaradas heridos, como García Quiroga y el cabo enfermero Urbina. Así que el operativo del 2 de abril del 82, la operación Rosario para recuperar nuestras islas, realmente fue un operativo brillante porque se logró el objetivo, y lamentablemente se originó la pérdida de nuestro primer caído, el capitán Yaquino, que merece la gloria y el respeto eterno. Ok. En esa recuperación del territorio de las Malvinas por parte de Argentina, solamente duró muy poco tiempo, porque las Malvinas ahora es territorio inglés, ¿o me equivoco? Sigue siendo territorio argentino a un nivel geográfico e histórico, pero a nivel político y de la soberanía, lamentablemente está siendo ejercida por el Reino Unido. Pero hay que recordar que ahora en los foros internacionales se está reclamando la soberanía, porque hoy la soberanía de Malvinas no pasa por un tema bélico, sino por un tema político y diplomático. Por eso es muy importante, como tú estás bregando, y yo me sumo a la ayuda internacional para el pueblo boliviano que está sufriendo
grandes desgracias, también hay que tener el apoyo internacional y la conciencia de los hermanos latinoamericanos de lo que significa la soberanía de Malvinas, sí. y que somos víctimas de la colonización británica. Bueno, aquí quiero mostrarles en mi querido globo terráqueo. Aquí el morado, este país morado es Argentina, y aquí está Malvinas. Así es. Entonces, lo que Juan nos explicaba es que todo esto es territorio argentino. Todo esto. Así es. Hasta acá abajo. El famoso mar argentino, como le decimos. El mar argentino, aquí. Sí. Aquí. Entonces, amigos, si Inglaterra está del otro lado del océano, del otro lado, del otro lado, del otro lado, para ellos es completamente estratégico tener un punto que... acá está. Aquí está. ¿Dónde está? Ya lo perdí. No, a ver. Espérenme, acá. Sí, bueno, tú lo sintetizabas, era un enclave estratégico para, exacto. la Bretaña, así que... Para la Bretaña, para tener un punto, una base militar. Que lo está peleando Argentina en los foros, y sobre todo lo más doloroso a nivel humano, que hoy el veterano de guerra no es considerado. No solamente acá en Argentina, sino en varios países del mundo. Por ahí una pequeña excepción puede ser Estados Unidos, que se reconoce al veterano de Vietnam a pesar que perdió la guerra. Pero la guerra no hay que medirla si se gana o se pierde, sino que hay que darle el honor que se merece a los veteranos de guerra. Pero no te creas. Que fueron a luchar por defender la soberanía de la patria. Así es, no te creas. En Estados Unidos tienen muchas quejas hacia el gobierno que esté en turno, porque no se les toma en cuenta a los veteranos de guerra, y siempre están protestando tanto sus familias como ellos. No es tan fácil. Entonces sí es bueno, es muy loable el trabajo que tú hiciste con esos libros para reconocer a los veteranos de guerra. En este caso, tú comentabas que ha habido varios suicidios. ¿A qué crees tú que se deban los suicidios? ¿Cuál es la causa principal? Bueno, primero aclaro, yo no soy psicólogo ni estudié psicología, pero esto es sabido, que una persona que no es considerada, sobre todo un veterano de guerra que a los 18, 19, 20 años, cumpliendo el servicio militar voluntario, servicio militar obligatorio, peleó por la soberanía de la patria, cuando regresaba al continente, no tuvo el respaldo de la ciudadanía. Acá los argentinos, o la gran mayoría de ellos, le decían los chicos de la guerra, que está mal, no eran chicos, eran soldados, pero muchos lo decían por un tema afectivo, que podían ser sus nietos o sus hijos. Después esa misma sociedad exitista, al perder la guerra, lo llamó los locos de la guerra. Y esta gente que sufría tristeza por perder camaradas, tristeza por perder la guerra, padecimientos en sus cuerpos. Recordemos que muchos sufrieron el famoso pie de trinchera por el frío que hay en esta parte de Argentina. Muchos se cayeron en una profunda depresión, algunos no conseguían trabajo, eran marginados, rechazados, y una severa depresión en algunos casos lleva a un suicidio si no se atiende psicológicamente y espiritualmente. Y hasta el día de hoy ocurre esto. Las secuelas de una guerra es algo muy delicado. Recién la psicología está tratando de estos casos. Recordemos que también en Inglaterra hay muchos suicidios posguerra, que también es lamentable, porque son seres humanos, independientemente de la justicia, de la causa de los argentinos. Es lamentablemente ver como un ser humano que peleó por su patria, independientemente del motivo que lo haya llevado allí, se suicida. Así es. Hay que contener mucho a los veteranos de una guerra. Tú comentabas el pie de trinchera. ¿En qué época fue, en qué meses fue cuando es el frío allá en Argentina? Bueno, en realidad en esta parte, que es cercano a la Antártida, que siempre hace frío. Hace frío todo el año. La guerra fue entre abril y junio. Sí. Y el pie de trinchera está ocasionado no solo por el frío, sino que en las mismas trincheras, como dice, al haber
Humedad. frío, humedad, agua. Humedad. En algunos casos se les congelan las extremidades. Así Algunos es. tuvieron la amputación de sus dedos. Sí. Otros tuvieron gangrenas, congelamientos. Sí. Lamentablemente en todas las guerras se sufre las inclemencias del tiempo. Entre bolivianos y paraguayos en la guerra del Chaco, Ajá. que aconteció desde el 32 al 35, que duró 3 años, la inclemencia del calor fue muy fuerte. Incluso recordemos que hay una famosa novela de Augusto Roa Bastos que se llama Sed. Hay muchos que murieron deshidratados. Pero qué horror. Con esto no pretendo justificar, sino contextualizar. Exacto. Que en una guerra uno de los máximos enemigos no es el ejército contrario, sino las inclemencias del tiempo. Exacto, las inclemencias del clima. Así Ajá. es. Y aparte, bueno, cuando terminó la guerra, tú mencionas que no fueron incluidos prácticamente en la sociedad ni en el trabajo. ¿Y tú qué opinas acerca de eso? Es decir, ¿cómo se le puede reclamar a los gobiernos que incluyan a sus veteranos de guerra en el trabajo? Recién ahora se está reconociendo más a los veteranos de guerra. Recordemos que hay excepciones. Una cosa es el capitalino y otra cosa la gente del interior. La gente del interior valoró más al vecino, al amigo que combatió, pero a veces en las grandes ciudades y el exitismo que había. Esto no es que son juicios de valores míos ni inventos, sino que está todo documentado. Claro. Al escuchar las charlas de los veteranos, al reunirme con ellos. Acá hubo argentinos que estaban más preocupados que Maradona haga goles en España, porque era la época del Mundial del 82, sí, que es el resultado de Malvinas. Lamentablemente ocurre esto, como estamos viendo hoy, que a veces la gente se preocupa más por un resultado deportivo, por un acontecimiento musical, que por temas de la patria. A veces hablar de la patria parece como si uno es un reaccionario, un ultramontano. Hay que tener amor por la patria. Así y esto es. no es ser ni de derecha ni de izquierda. No, eso no tiene nada que ver. Es simplemente... Es. Pero lamentablemente hay distorsiones, producto también del imperialismo. Si uno habla de la patria, es reaccionario de derecha. Si uno habla en contra de la patria, es un revolucionario de izquierda. Uno puede ser patriota independientemente del lugar donde nació. O sea, la patria no solamente es el país, es la patria grande, es Hispanoamérica o Latinoamérica o Indoamérica, como decía el gran peruano Víctor Raúl Aya de la Torre. Cada uno le puede poner la terminología que quiera, pero en principio es lo mismo. Todos somos hermanos del occidente cristianos y sobre todo de las raíces hispánicas y en algunos casos las raíces indígenas de nuestra América. Yo hermanaría más a América por nuestras raíces indígenas. Que si bien tenemos el mal del cristianismo, sí, pero eso fue por imposición. Sin embargo, lo que es un mal. O sea, fue un complemento. O sea, la cultura ancestral fue complementada con el progreso que vino de España. En el tema espiritual, en el tema de los valores cristianos. En el tema espiritual era bastante espiritual nuestra raza indígena. Siempre ha sido muy espiritual. Así es. Entonces, dime Juan, ¿tú tienes contacto con los veteranos de guerra? ¿Tienes contacto con ellos? Ok, eso es muy interesante. ¿Cuántos años tienen ahora en promedio los jóvenes, los chicos, como les decías hace un rato? Los que los mal llamaban chicos, porque eran jóvenes de 17, 18, 19 años, sí. Hoy tienen promedio 56, 57. Y también hay veteranos de guerra que fueron oficiales que actualmente tienen más de 80 años. Más de 80 Recordemos años. que en una guerra participan en los ejércitos oficiales, suboficiales y soldados. Sí, claro. El mayor número son los soldados porque es la gente más joven, pero también recordemos que la mayor cantidad de caídos, de muertos en combate fueron suboficiales. A veces esto quiere generar una grieta entre oficiales
y soldados. En realidad todos son veteranos de guerra y todos cumplieron de la mejor manera en el puesto donde les tocó. Así Incluso es. algunos dicen que hubo actos de cobardía, pero también hay que entender que el ser humano, el organismo, la mente, no funciona de la misma manera por igual frente a una situación adversa como es una guerra. Hay muchos que por ahí se paralizaron por el miedo, que es algo lógico e entendible, y hay otros que tuvieron más adrenalina y tuvieron actos de extrema valentía. Por eso no hay que juzgar a los veteranos de guerra por la actuación, sino hay que admirarlos, aplaudirlos y congraciarnos con ellos por el valor de la defensa de la patria. Sí, efectivamente, hay que tener un respeto, pero aquí voy a lo siguiente. Yo me pregunto si tú te has dado a la tarea de cambiar en la mentalidad a los jóvenes, es decir, si has ido a universidades a platicar acerca de lo que trata tu libro y desde el punto de vista en que tú estás haciendo esta investigación y como escribiste el En realidad libro. no, porque es muy complicado el sistema educativo. Lamentablemente acá en el secundario se ve historia argentina en cuarto, quinto año. En las escuelas se ve Malvinas como una efeméride histórica, como si fuese el cruce de los Andes, un hecho inobjetable y que no se puede modificar. Pero Malvinas no es solamente una efeméride histórica que ocurrió en el año 82, sino que es una causa abierta políticamente y diplomáticamente. Así Hay que es. trabajar de una manera más racional el tema de Malvinas, por eso es importante que los medios difundan esto. No es una causa comercial, lamentablemente, a veces para vender libros de Malvinas, no solo me pasa a mí, sino a otros autores, los libros hay que venderlos en las presentaciones, Sí, porque muchas librerías lo toman los libros a consignación, que en sí, definitiva es archivarlos y ver si se vende o no. sí, En sí, cambio, si uno escribe sobre un hecho deportivo, musical, va a pegar más. o lo que sea, sí. Sin embargo, Lamentablemente considero es que así. es muy importante que tú hicieras una labor así. Ir a las universidades es muy importante. Desde el Sí, a secundario, veces es como tú complicado, dices. digamos, entrar porque está todo incluso muy ideologizado. Acá Ujú. hubo gente de izquierda que a veces no se entiende, de la izquierda argentina me refiero, que ellos se dicen que son antiimperialistas, como debe ser, que critican a la guerra de Malvinas, quizás porque la guerra lo llevaron adelante los militares, que es lógico, una guerra no lo va a llevar adelante las maestras jardineras. Claro. Pero recordemos que la actuación Sin de embargo, los argentinos en Malvinas fue heroica, incluso el as de la aviación francesa de la Segunda Guerra Mundial, Pierre Klosterman, habló aquí en Argentina a favor del accionar valeroso y heroico de la Fuerza Aérea Argentina. A veces se confunde de la actuación que tuvieron los militares, donde en algunos casos violentaron los derechos humanos con una guerra externa. O sea, hay que diferenciar eso. Hablar de Malvinas no es defender a un proceso militar que fue liberal en materias económicas, que tuvo grandes falencias. Primero, al derrocar al gobierno de la señora María Estela Martínez de Perón. Derrocaron un gobierno peronista, un gobierno popular. Pero en el tema de Malvinas hay que valorar la causa independientemente de quién era la administración de turno en aquel momento. pues me da mucho gusto, Juan, que estés charlando conmigo acerca de esto. Voy a correr las diapositivas. Ahí está una imagen de un paisaje de las Islas Malvinas. Y el archipiélago está constituido por varias islas. Pero Así aquí es, tenemos... la isla Soledad, la isla Sándwiches del Sur, la isla Malvinas, son varias islas. Son varias Por eso, islas. islas, Malvinas en plural, Sí. porque es un archipiélago. Es un archipiélago. Y aquí tenemos la portada del libro del que nos está hablando precisamente Juan el día de hoy. No creo que tengamos tus libros acá en México, pero sería muy interesante que vinieses a Te lo hacer... mando por PDF y sería bueno distribuirlo, porque son libros
de edición limitada. El libro que está mostrando, Malvinas por sus protagonistas, 500 ejemplares fue de tirada. Y el último libro, Operación Olvido, la posguerra de Malvinas, fueron 1000 ejemplares que se agotaron, porque muchos de estos libros no solo se vendieron en las presentaciones, sino que se obsequiaron a diferentes líderes políticos y en diferentes bibliotecas nacionales. Pero lo importante es que hoy, con la maravilla que hay en las comunicaciones, la gente puede poner Malvinas por sus protagonistas u Operación Olvido, la posguerra de Malvinas, en YouTube, y ahí están gran parte de las entrevistas del libro. Son libros de entrevistas, son libros testimoniales, no son juicios de valor ni documentación, sino son recopilaciones de las palabras de los veteranos de guerra, de la palabra autorizada, de las personas que estuvieron defendiendo a nuestra patria en el 82 frente al imperialismo inglés, que tuvo la ayuda del imperialismo norteamericano. Como siempre, las tres potencias, ya sabes, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, haciendo de las suyas, repartiéndose el mundo a su antojo. Entonces, ¿aquí dónde estás, Juan? Ahí estoy por grabar un programa de televisión en el Parlamento Internacional que dependía de las Naciones Unidas. Esto, digamos, no tiene nada que ver con el libro. Nada que ver con el libro, pero muchos años que estoy en el periodismo, he visitado varias provincias, varios países. Exacto. Muchas fotografías, pero esta no corresponde al libro, no. A nada del libro. Al libro no, pero déjenme decirles, amigos, que Juan también es locutor de radio, es decir, ha hecho muchos programas de radio y esta imagen es una de ellas. Es una de ellas, sí. Actualmente, ahora voy a retomar en febrero en Radio Antares, la emisora de la familia, que es una radio cristiana, una radio católica, para decirlo con precisión, donde tengo mi programa Política y Diplomacia, y hablo siempre de 3 o 4 causas que realmente me apasionan y pienso que es importante difundir: la causa Malvinas, la causa palestina y la defensa de la vida desde la concepción, la defensa de la familia y del niño por nacer. Lamentablemente en nuestro país está cuestionando, se habla del falso derecho al aborto, un derecho a matar a un niño. Hay que defender a nuestra patria, a nuestros valores católicos, a nuestra soberanía. Por eso es importante difundir todos estos temas, lo que estoy haciendo en la radio. Nosotros no tenemos mucha mezcla de la religión en la política ni en la vida social. O sea, es completamente aparte una cosa con la otra. Eso difieren ustedes en esto. Y aquí te están haciendo una entrevista, supongo, o estás en tu programa de radio. No, ahí me están entrevistando para la agencia marroquí de noticias por el tema del Sahara. Una entrevista en español que después la traducen en francés para YouTube y en árabe para la web. Sería muy interesante que nos hablaras del tema marroquí en otra oportunidad. ¿Aquí dónde estás? Es un tema muy complejo. No, ahí estoy en la Municipalidad de Brinkman, Córdoba, que presenté mi último libro, Operación Olvido, la posguerra de Malvinas, gracias a la invitación del doctor Gustavo Teves, que es el intendente municipal de la provincia de Córdoba. Bueno, ya regresamos a las Malvinas, pero me quedo con esta imagen. Juan, pues te agradezco muchísimo la atención para esta entrevista y esperamos que se repita muy pronto. Me gustaría que tocáramos el tema marroquí, porque para nosotros es completamente un tema desconocido. Y hay una escritora... Sí, lamentablemente lo es, aunque es un tema también de geopolítica, es un lugar muy estratégico, lo que era el Sahara español. Así es, el Sahara español. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por estos minutos concedidos a Intelectua y nos estamos viendo en la próxima entrevista. ¿Te parece bien? Sí, muchísimas gracias y quiero felicitarte por el interés que pones en temas
tan delicados como es el tema de Bolivia, el sufrimiento que está viviendo el pueblo boliviano, y también el tema del interés de difundir la causa Malvinas, que es una causa política que tiene nuestra región. Quizás podemos tener miradas opuestas con respecto a temas espirituales, pero recordemos que es muy importante la espiritualidad en el ser humano. Muchísimas gracias. Sí, se está cortando la comunicación, Juan. Muchas gracias, un abrazo desde Intelectua. Hasta luego. Y dale mis saludos a los veteranos, por favor. Espero que haya escuchado. Bueno, amigos, esta ha sido una muy buena charla con Juan Cruz. Permítanme ver qué pasó. No. El saldo de tu amigo se ha agotado. Te sugerimos adquirir una nueva ficha con tu distribuidor autorizado Telcel. Ya lo ven, este amigos. Servicio no está permitido. Por favor. Ay, estos aparatejos del hombre blanco. Bueno, muy interesante la entrevista con Juan Cruz Castiñeiras, amigos. Fíjense que le voy a pedir en otra oportunidad que tenga de hablar con él, que casi hablamos una o dos veces por semana, le voy a pedir que nos haga favor de ponernos en contacto con algún veterano. Sería muy interesante escucharlo, algún veterano que tenga todo lo que pueda decirnos en una media hora, para que puedan expresarse y para dar a conocer su trabajo, porque ser soldado no es nada sencillo, amigos. Ser veterano de guerra no es nada sencillo, y menos aún cuando la sociedad no los involucra como debiera de ser. Entonces, amigos, yo les pido por favor que compartan este video y que se unan a nosotros en esta causa por conocer más acerca de la Guerra de las Malvinas y a conocer más sobre la vida de los veteranos de guerra ahí, en esa zona, en la zona sur de Argentina. Les agradezco mucho la atención, espero sus comentarios, y si alguien conoce a algún escritor que quiera ser parte de este movimiento independiente para presentar escritores, músicos, es decir, a los intelectuales de cada país, del Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, por favor, amigos, este micrófono y esta cámara están abiertas para todos ustedes, los intelectuales de los países de América del Sur, de América del Centro y de América, la patria grande. Muchas gracias por haberme acompañado en estos minutos y nos vemos en la siguiente, desde acá, desde Intelectua y cerquitita de las faldas del Xinantecatl, amigos. Gracias y hasta la próxima.